Bien, continuando con el video anterior y superado ya lo que es el glosario, vamos a ver un poco los principios que a mí me parecen fundamentales, al menos en esta primera parte de la unidad, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que las organizaciones son sistemas complejos, abiertos y multivariables, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá le doy una definición de la cátedra de lo que sería una variable, que son, digamos, aquellos elementos o factores endógenos o exógenos del sistema que afectan la constitución, propiedades, funcionamientos o emergentes, ¿sí? Entonces las variables son todos aquellos elementos, tanto internos como externos, que van a afectar al funcionamiento, digamos, de nuestra organización. Hay distintos tipos de variables, que son las variables constantes absolutas, las constantes arbitrarias y las variables que son variables, ¿sí? Las que son constantes absolutas son variables poco frecuentes en los sistemas organizacionales, ya que son abiertos, ¿sí? Pero son aquellas variables que son siempre exactamente las mismas, ¿sí? En un sistema productivo, por ejemplo, una variable constante puede ser a lo mejor la materia prima, que utilizamos siempre con el mismo procedimiento, la misma materia prima, aunque bueno, esta materia prima, digamos, puede ir cambiando según el proveedor, ¿sí? Pero bueno, concepto general es que una constante es una variable que se mantiene en el tiempo. Luego tenemos las constantes arbitrarias, que son variables que, si bien es cierto, tienen una variabilidad, yo defino que esa variabilidad es una constante, ¿sí? Entonces yo puedo decir, bueno, yo para mí una X respuesta del sistema, por ejemplo, un X porcentaje de ausentismo, ¿sí? Yo lo tengo como una constante, ¿sí? Y lo tomo como una constante. Y luego tenemos las variables variables, ¿sí? En donde tenemos muchísimas. Pero, por ejemplo, a mí me gusta decir que nosotros en recursos humanos vamos a trabajar con la variable más variable de todas las que influyen en el sistema organizacional, porque esa variable son las personas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, nosotros si cambiamos de proveedor podemos tener distintas calidades de materia prima, la variable recursos humanos, o sea, la variable persona, ¿sí? Se ve afectada por cuestiones psicológicas, de salud, por cuestiones de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la productividad de esta variable puede ser muy variable, dependiendo a su vez, ¿sí?, de cuántas variables influyan, ¿sí?, sobre digamos, las personas, donde tenemos capacitación, entrenamiento, clima, liderazgo, un montón, ¿sí? Entonces la respuesta que nos van a dar las personas son variables. Aquí abajo yo les he señalado, digamos, una especie de mnemotecnia, que serían las 5 M, que son, digamos, 5 variables fundamentales que ustedes pueden que están presentes, que son las materiales, la maquinaria, la mano de obra, o sea, los recursos humanos, el medio y el método. El método es una variable fundamental, ¿sí? Por eso yo hacía hincapié en el ejercicio que hicimos anteriormente, en la descripción de los procedimientos. ¿Por qué? Porque las ideas pueden ser muy buenas, pero los procedimientos, o sea, el método, puede hacer que estas ideas no lleguen a buen puerto, es decir, no cumplan con sus objetivos. Y no solo el método, sino que, como vimos en el video anterior, también la estructura, ¿sí?, de la herramienta que yo diseñe me puede afectar en los resultados, ¿sí? Bien, entonces tenemos materiales, maquinaria, mano de obra, que es la variable que nosotros tenemos que gestionar, el medio y el método, en donde nosotros también vamos a tener influencia, ¿sí? Bien. Aquí viene la pregunta. Yo desde la cátedra insisto que la finalidad que nosotros tenemos, en qué consiste, digamos, como acá está la pregunta, nuestra gestión, es, para mí, la gestión consiste, un buen trabajo de gestión consiste en transformar variables en variables constantes, ¿sí? ¿Cómo se explica esto? Bueno, de manera muy simple. Si nosotros vemos este gráfico, podemos ver que aquí tendríamos una variable constante, aquí tenemos una variable variable y aquí tenemos una variable pero que se comporta como constante, ¿sí? ¿Cómo se explica esto? Volvamos al tema del ausentismo, que es un emergente de recursos humanos,
¿sí? Una emergente organizacional, ¿sí? Yo no puedo garantizar a través de recursos humanos que todos los días mi ausentismo sea 0, o que sea 1, o que sea 2, ¿sí? Eso yo no lo puedo garantizar. Pero tampoco puedo dejar librado al azar que el ausentismo, digamos, tenga esta curva, o sea que se comporte como una variable, porque por ejemplo, si yo aquí trazo la línea límite de producción, voy a ver cómo hay días que ese ausentismo, si trepa, directamente impacta e imposibilita, ¿sí?, que la organización opere porque no cuento con las personas necesarias. Entonces dejar esta variable al azar, ¿sí? Si toma este comportamiento, lo que yo voy a hacer es que la organización tenga problemas operacionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor el ausentismo un día es del 1%, otro día es del 0,5%, pero otro día es del 10 o del 15%, ¿sí? Y superado, supongamos, un 2%, ya me genera problemas operacionales. Entonces, desde recursos humanos, esta variable, por ejemplo, el ausentismo, la vamos a tratar de transformar en una constante. Y esto es lo que se llamaría esta constante arbitraria, es decir, que yo digo que un ausentismo de entre el 1 y el 2% para mí es una constante. Esto es, por ejemplo, lo que está tratando de hacer el Estado Nacional en cuanto a la famosa cuarentena, ¿sí? Es decir, esto de aplanar la curva no tiene que ver con que las personas no se enfermen, sino que se enfermen, ¿sí?, de una manera lenta y progresiva que permita aplanar este tipo, digamos, de función y transformarla en una constante arbitraria. ¿Por qué? Porque si yo dejo, digamos, que esta variable, que es el contagio, se opere como una constante, con este indicador yo voy a permitir que el sistema de salud, ¿sí?, pueda absorber estos casos. Esta variable constante, supongamos entre 1, 2 o 10 casos, lo que sea por día, yo lo voy a poder absorber, ¿sí?, con mi capacidad. Bien, ¿qué tiene que hacer recursos humanos? Por ejemplo, con el ausentismo, que es un emergente, tomar los recaudos necesarios para que esta variable se desempeñe como una constante. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sé, porque tengo mediciones, de que llegado el invierno, por ejemplo, el ausentismo se dispara por una cuestión de gripes, etcétera, etcétera, yo puedo empezar a trabajar en abril, ¿sí?, o en mayo con las distintas áreas, sobre todo con las que tradicionalmente más ausentismo tienen por enfermedad, a trabajar y reforzar conceptos como el uso de la vestimenta apropiada, no sobreabrigarse, no venir desabrigado, cómo manejar los aire acondicionados, etcétera, etcétera, tipos de calefacción. Entonces yo voy a ir tratando de transformar esta variable, que puede ser el ausentismo, en una constante. Y esto me va a dar el principio fundamental que tiene toda gestión, que es la previsibilidad. ¿Por qué? Porque si yo puedo desde recursos humanos, desde finanzas, de producción, del área contable, desde logística, de todo, dar previsibilidad a la gestión, yo le voy a dar esta capacidad de gestión futura y proyección, ¿sí? Y esto me va a dar estabilidad, equilibrio y me va a poder coordinar las acciones, ¿sí? Porque, por ejemplo, si mi producción y mi comercialización se comporta de esta manera, ¿sí?, yo voy a tener ciclos en donde a veces me falta gente, a veces me sobra gente, etcétera, etcétera. Entonces yo no voy a poder planificar, por ejemplo, un proceso de incorporación de personal si mi organización un día necesita 10 personas y al otro día le sobran 20, ¿sí? Entonces esto me va a impedir también hacer una proyección, ¿sí?, de lo que es mi gestión, y esa proyección va a impactar, como en todo sistema que opera como algo coordinado, en los planes de financiación externa, en las políticas de venta, en un montón de cosas, porque yo voy a tener una organización impredecible, ¿sí? Esto no me va a dar estabilidad ni equilibrio y va a impedir que se coordinen las partes, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo en el área de logística o de depósito un montón de ausentismo, ¿sí?, ese área es la que le provee la producción, digamos, de las materias primas a producción. Entonces va a venir toda la gente de producción, pero yo no voy a tener materiales porque no hay nadie en el área de depósito, ¿sí? Entonces
Nuestra gestión, ¿sí?, más allá de contribuir al objetivo organizacional, tiene como, digamos, objeto interno brindar previsibilidad, ¿sí? No solo al objetivo organizacional, es decir, que nosotros gestionemos los recursos humanos de manera previsible para que podamos garantizar el cumplimiento del objetivo organizacional, sino que también tenemos que darle previsibilidad a nuestra gente, que, como hemos dicho, es la variable más variable, ¿cierto? Entonces, la previsibilidad en cuanto a la estabilidad laboral, en cuanto a sus horarios, previsibilidad en cuanto a cuánto, digamos, cuál es el salario, cuáles son las compensaciones, cómo son sus derechos, sus obligaciones, etcétera, 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 ¿sí? Una manera también de, por ejemplo, en los minutos que me quedan, una variable que es variable y que es también de recursos humanos, por ejemplo, es el conocimiento y la capacitación de las personas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, nuestros procesos de inducción, nosotros, digamos, hacemos un prefiltro tratando de que las competencias sean las requeridas para el puesto, cuando esa persona ingresa se va a encontrar con que hay muchísimos, por ejemplo, cosas que no sabe de la organización. Sí, bueno, es recibido de administración, pero no maneja el sistema SAS, no maneja Oracle o no maneja ciertas cosas que se manejan puntualmente en esta organización. Entonces, ese conocimiento es una variable variable que a través de los métodos de inducción, capacitación, mentoring, liderazgo, etcétera, yo voy a tratar de transformar, ¿sí?, en una variable constante. Es decir, no todos van a saber lo mismo, los más experimentados van a saber un poco más, hay uno que no sé, justo era especialista en SAS, entonces sabe un montón más, pero lo que yo voy a tratar, ¿sí?, es que a través de las acciones de recursos humanos, todo lo que sea formación y capacitación, ¿sí?, me genere una especie de constante, ¿sí? ¿Qué constante me tiene que generar? La necesaria suficiente para que la organización pueda operar, ¿sí?, siempre apuntando a esta previsibilidad, ¿sí?, a la estabilidad, el equilibrio del sistema, que es lo que me va a permitir, ¿sí?, hacer proyecciones a futuro, ¿sí? Bien, en un tercer video, yo pensé que iban a ser dos, pero van a ser tres, vamos a ver emergentes.